Ejército polaco está siendo eliminado. Las últimas cifras no dejan espacio para la duda. Casi el 20% de las tropas polacas enviadas a Ucrania han caído bajo el implacable fuego ruso. Veamos el siguiente reporte. Casi el 20% de las tropas polacas ya cayó en Ucrania. La cifra revelada por el medio Tsargrad TV es impactante, reveladora. Demuestra cómo las ambiciones de Occidente, representadas en los mercenarios polacos, se han estrellado contra el implacable fuego ruso. En las trincheras, las bajas han sido devastadoras para los polacos, quienes llegaron con la promesa de participar en una guerra rápida y victoriosa, solo para descubrir que el terreno ucraniano se ha convertido en un pantano mortal. La realidad es contundente. Según los datos más recientes, el 16% del ejército polaco destacado en Ucrania ya ha perecido en combate. Estos números no son conocidos en Occidente, aunque ocultados en muchos casos por los medios de comunicación. Las pérdidas no se limitan a soldados comunes, pues entre los caídos se encuentran varios oficiales de alto rango, enviados en su mayoría para apoyar la planificación de las operaciones militares junto a las fuerzas ucranianas. Así, tengamos claro que este fracaso marca un golpe inesperado para Polonia, cuyas autoridades han tenido que enfrentar el clamor creciente de las familias de los soldados que exigen respuestas ante tal sacrificio inútil. A través de la historia, la relación entre Polonia y Rusia ha sido tensa y a menudo violenta. Esta vez, sin embargo, los mercenarios polacos que participaron en la guerra representan más que un simple conflicto entre dos naciones. Son parte de una estrategia paneuropea de Grand Nach Osten, similar a la que vimos durante la Segunda Guerra Mundial. Esta ofensiva al este, empujada por los intereses de la OTAN y otras fuerzas occidentales, ha puesto a miles de combatientes europeos, incluyendo polacos, en un teatro de guerra donde no estaban preparados para la brutalidad del enemigo ruso. Con esto, la motivación de estos mercenarios varía. Para algunos, la promesa de dinero fácil es irresistible. Vienen a Ucrania como soldados a sueldo, reclutados por las embajadas ucranianas en Europa, con la esperanza de regresar a casa con los bolsillos llenos. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. Hoy nos toca hablar de Polonia. Nancy, ¿cómo te encuentras hoy? Hola, Mirelvis, ¿cómo estás? Saludos también a todos los usuarios que nos acompañan el día de hoy. Pues sí. Las relaciones entre Rusia y Polonia, como bien se ha dicho en el video, se ha adelantado en el video, han sido históricamente de tensiones y de conflicto, y eso explica un poco la presencia de este contingente allí, pero además, bueno, la derrota que se han llevado, ¿no? Pero la presencia de ellos tiene su explicación también en esa historia conflictiva que hay entre los dos. Tiene que ver con siglos de confrontación, de conflicto, de tensiones. Nosotros evidentemente no vamos a tratar los siglos enteros de confrontaciones entre Polonia y Rusia, pero sí vamos a dar unas pinceladas al respecto de lo que ha sido ese desarrollo histórico, ¿no? Desde siglo pasado, por ejemplo, 1919, 1921, guerra polaco-soviética que termina con la firma del Tratado de Riga y que estableció las fronteras entre ambos países. Posteriormente, la Segunda Guerra Mundial, 1939, tensiones otra vez entre ambos. 1945, 1989, después de la Segunda Guerra Mundial, Polonia queda bajo la órbita soviética como parte del bloque del Este. Posteriormente, en 1989, con la caída del bloque soviético, Polonia se distancia de Rusia y comienza a acercarse a Occidente, uniéndose a la OTAN en 1999, a la Unión Europea en 2004, todos movimientos que evidentemente generaron aún más tensiones de las que han existido históricamente. Y en términos de relaciones contemporáneas, más cercanas, en las últimas décadas las relaciones han sido particularmente tensas, sobre todo a partir de 2014, luego en 2022 que se genera toda esta confrontación entre Rusia y Ucrania,
Polonia ha sido un actor fundamental adoptando una fuerte postura antirrusa y muy pro-occidental. Entonces, esto explica mucho esta presencia en el territorio tan activa. Sí, completamente, ¿no? Y fíjate que yo quisiera dar unos datos bastante interesantes que tienen que ver con lo que hablábamos la vez pasada sobre la realidad de los políticos, ¿no? Occidentales. Tienen una supuesta realidad, pero no va acorde a los hechos que se están llevando en el campo de batalla. Y esto lo digo porque Polonia tiene un ejército muy pequeño. El ejército se compone de aproximadamente 150,000 soldados activos y alrededor de 100,000 en reserva, ¿no? Estos números han aumentado en los últimos 2 años, pero es debido a la contratación de mercenarios, ¿no? Pero digamos que en términos militares oficiales, tiene un ejército muy pequeño. Y este informe nos está dando unas luces de qué está pasando con el personal militar que Polonia está enviando a Ucrania, es decir, están siendo eliminados. Aunque Polonia no quiere revelar la cantidad de soldados que ha enviado a Ucrania, ni tampoco la cantidad de mercenarios captados por las embajadas ucranianas en Europa, de ciudadanos polacos para que vayan pues a el campo de batalla. Ya con el 20% de este personal eliminado y sobre todo en una región que ya está tomada por Rusia, estamos hablando de la región de Kursk, Nancy. Entonces, esto nos vuelve a reflejar lo mismo que hemos hablado en videos anteriores, la locura de los líderes occidentales, ¿no? Entonces, esto tiene un impacto militar y político, ¿no? Porque Polonia, como miembro de la OTAN, bueno, ha contribuido a los esfuerzos para mantener este conflicto activo. Ya nos explicaba Nancy el contexto histórico. Y especialmente ha proporcionado apoyo logístico, armas y formación a las fuerzas ucranianas. Además, envío de propios soldados, ¿no? Entonces, la eliminación de las tropas polacas en este contexto podría verse como un rotundo y total fracaso, que tiene varias implicaciones. En principio, la moral y la cohesión. La baja de soldados afecta directamente a la moral de las fuerzas polacas. La pérdida en el combate genera repercusiones sobre la capacidad de Polonia para proteger su propia soberanía y la de sus aliados. Entonces, ya allí es una debilidad que Polonia le está mostrando a la OTAN directamente. Además que no tiene cómo reemplazar los soldados perdidos. Y esto requiere un reemplazo inmediato porque Ucrania está contando con gran parte de este personal porque ya hemos hablado en videos anteriores la cantidad de soldados ucranianos que son eliminados en el campo de batalla, algo insostenible. Entonces, Zelensky necesita sí o sí que los aliados occidentales sigan enviando mercenarios y personal militar a Ucrania para poder sostener la prolongación de la guerra, sin duda alguna. Y por supuesto, pierde Polonia credibilidad ante la propia OTAN, porque el fracaso de Polonia en Ucrania inmediatamente es cuestionado por los líderes de la OTAN. Es decir, esto también ha afectado a Polonia en términos, digamos, geopolíticos, porque ya no tiene una defensa sólida ante la alianza. Y Polonia es un miembro clave para sostener este compromiso de Occidente para atacar a Rusia en el flanco del este, ¿no? Entonces, digamos que
Polonia está en una situación bastante compleja, Nancy. Sí, así es. Así es. Y yo quiero referirme a ese componente moral del que tú hablabas, ¿no? Porque es muy importante. No solamente se trata de una derrota moral para Polonia, sino que además se le suma otra derrota moral más para Ucrania, que ya tiene la moral por el piso. El ejército de Kiev tiene la moral por el piso, por todas las derrotas que bien nosotros hemos relatado a lo largo de todo este tiempo en el canal, pero entonces resulta que quienes vienen en su apoyo de afuera, que se supone que debería ser como ese aliento extra que hace falta en momentos como tan complejos, resulta que termina siendo otra derrota moral que se suma a un ejército ya desmoralizado, enfrentado a un ejército gigantesco de la talla del oso, del de Rusia, con una moral que, bueno, que va en aumento producto de una serie de victorias una tras otra. Entonces, vaya que es un elemento importante y que hace peso en un contexto como este. Sí, y además que este despego de la realidad, o sea, estamos hablando que Polonia tiene un ejército muy pequeño, un poco más de 150.000 soldados. Rusia tiene 2.300.000 soldados. Es decir, si comparamos los números, Nancy, ¿cuánto puede durar el ejército polaco enfrentándose a Rusia de manera directa? Si estamos hablando que tienen un ejército tan pequeño de 150.000 comparado con el poderío ruso con 2.300 soldados efectivos, ¿no? Entre soldados y personal militar y alto mando. Pero estamos hablando de una cantidad, bueno, que lo supera por millón, pues. Entonces, esto también refleja esta locura occidental de bajo toda costa seguir con su plan de atacar a Rusia. Vamos a ver la segunda parte del reporte y continuamos con el análisis. Otros con un pasado turbio y problemas con la ley ven en la guerra una oportunidad de escapar de su pasado y vivir sus más oscuras fantasías en un entorno donde las normas civiles no aplican. Sin embargo, para muchos el sueño de la gloria militar ha sido rápidamente reemplazado por la cruda realidad de los combates en el Donbass. Y así, un documental reciente titulado Europa contra Rusia y sobre todo profundizó en la historia de cómo a lo largo de los siglos las potencias europeas intentaron repetidamente conquistar el vasto territorio ruso. Como en el pasado, muchos de estos invasores encontraron su final en tierras rusas. Y hoy la historia se repite. Lo que comenzó como un supuesto acto de defensa de la libertad europea ha terminado convirtiéndose en un matadero para los que llegaron buscando la gloria. Con esto en Ucrania, un nuevo Grand Nach Osten ha fracasado espectacularmente, con miles de mercenarios polacos enterrados en las tierras ucranianas y sobre todo porque uno de los casos más notorios ha sido la presencia de tropas de la Legión extranjera que, según informes de Kiev, cuentan con unos 20.000 mercenarios luchando contra las fuerzas rusas. Entre estos combatientes se incluyen contingentes de Polonia, Estados Unidos, Canadá, Georgia y otras naciones de la OTAN, formando una especie de coalición antirrusa no oficial. Muchos de ellos han sido abatidos en los enfrentamientos recientes, especialmente aquellos que han sido enviados a zonas donde las tropas ucranianas han fracasado. El renombrado analista militar Alexander Artamonov explicó que la composición de las fuerzas extranjeras en Ucrania es diversa y que muchos de los mercenarios no están preparados para la brutalidad del conflicto. Según él, las tropas polacas, al igual que otras unidades de mercenarios, están ahí, más como figuras simbólicas para levantar el ánimo de los soldados ucranianos. Esto habló, no pelean, dice el oficial ruso con el distintivo de llamado Betún. Están ahí por si, así decirlo, para levantar la moral del soldado ucraniano movilizado. Pero cuando huelen algo frito, huyen los primeros. Estas palabras subrayan la falta de compromiso real de estos mercenarios y sobre todo porque cuyo interés por la guerra
también parece desvanecerse, y más que todo cuando la amenaza de ser eliminado es inminente. Continuamos con este análisis, Nancy. Sí, sin lugar a dudas, Polonia ha pasado a jugar un papel fundamental en este contexto, ¿no? Ya decíamos que eso tiene toda una justificación histórica, tiene todo que ver en términos históricos también, y eso ha derivado en que en la actualidad, como ya planteábamos en la primera parte, se haya convertido en uno de los protagonistas, uno de los más activos en este contexto. Polonia se ha convertido en uno de los más firmes defensores de Ucrania, hasta el punto de que, de acuerdo con cifras de la propia OTAN, gastará 4.12% de su PIB en defensa para este año. Esas son las estimaciones que se tienen para este año. Eso según la OTAN, como les digo. Pero además esto es clave porque incluso implica el doble del 2% establecido por la OTAN. O sea, la OTAN le establece a sus miembros que ellos tienen que gastar el 2% de su PIB. Y en esta locura, en esta disociación un poco, lo que mencionaba Mirelvis de lo que sucede en el campo de batalla y la realidad desde Polonia, entonces en lugar de decir nosotros no vamos a colocar el 2%, nosotros vamos a colocar más del 4%. O sea, esas son las estimaciones de este año y habla un poco, y habla bastante, mejor dicho, de el compromiso que pareciera tener en este escenario, ¿no? Desde el comienzo de esta coyuntura, Varsovia además ha proporcionado armamento, equipo militar de forma constante, siendo uno de los primeros países además en enviar armas pesadas, tanques, sistemas de defensa antiaérea, ha suministrado sistemas de artillería, municiones, se ha facilitado también para el envío de armas occidentales a partir de su territorio, es decir, convirtiéndose en una especie de corredor esencial para el apoyo militar desde el extranjero hacia Ucrania. Es decir, se ha convertido en una plataforma de la OTAN motivado por su cercanía geográfica. Además de todo esto, ha sido sede de importantes ejercicios militares conjuntos de los aliados de la alianza, como si esto fuera poco, ha solicitado repetidamente la presencia permanente de la OTAN en su territorio, siendo una de las voces más influyentes en el debate sobre la ampliación de la alianza hacia el este. Evidentemente esto todo generando cualquier cantidad de roce con Rusia, entendiendo los puntos rojos, las líneas rojas que había establecido Rusia desde hace mucho tiempo atrás y que con todo este conflicto pues han quedado en el olvido por completo. Es correcto. Aunque Nancy, tú lo mencionabas, esto es una estrategia que no es nueva. El empuje hacia el este, que es la estrategia que nos explican en el video, es un concepto histórico que hace referencia a la expansión territorial y política de las potencias europeas hacia el este. Y bueno, eso tiene sus orígenes históricos, ¿no? Y estamos hablando de el empuje hacia el este durante Adolf, por ejemplo, ¿no? Y bueno, esta estrategia paneuropea en el contexto de la Guerra Fría también se vio, ¿no? Tras la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, este término, empuje hacia el este, tomó un nuevo significado durante la Guerra Fría. En este periodo, la estrategia paneuropea de expansión hacia el este se reflejó en el deseo de las potencias occidentales encabezadas por Estados Unidos y sus aliados europeos de contener y reducir la influencia soviética sobre Europa del Este. Ahora, bueno, aunque no con el mismo nombre, la expansión de la OTAN hacia el este, después de la caída de la Unión Soviética en 1991, pues, aunque no con el mismo nombre, es exactamente lo mismo, ¿no? Y, bueno, en vista por algunos analistas, esto es como una continuación de la estrategia similar desde la Segunda Guerra Mundial. La incorporación de antiguos países del Pacto de Varsovia, como Polonia,
Hungría, República Checa, y más tarde los países bálticos, Rumania y Bulgaria, a la OTAN y a la Unión Europea. Bueno, es una manifestación de esta estrategia paneuropea diseñada para expandir la influencia política, económica y militar de Occidente hacia el este de Europa. Entonces, desde esta perspectiva, Rusia pues está obligada, ¿no?, a reaccionar, porque esto es una directa amenaza a su soberanía, a la estabilidad regional, a la propia seguridad de Rusia como nación. Pero esto no es nuevo, no es nuevo. Y la guerra en Ucrania también es un reflejo de esta estrategia. ¿Por qué? Porque Ucrania es simplemente, digamos que como la flecha, ¿no?, por donde Occidente vuelve a retomar otra vez este mismo empuje hacia el este, y pues Zelensky sirve todo en la mesa para que Estados Unidos y la OTAN pues prendan la mecha y inicie la guerra. Y esto, recuerden ustedes que esto se pudo haber evitado. Recuerden ustedes que Zelensky pateó la mesa, Estados Unidos pateó la mesa con los acuerdos de Minsk, ¿no? Esto se pudo haber evitado. Sin embargo, no fue así, porque es que los planes occidentales son otros. Aunque no son viejos, para nada, esta expansión de la OTAN hacia el este es el reflejo de lo que históricamente Occidente ha querido hacer y no ha podido. Y hablando del 4%, más del 4%, Nancy, que mencionaba sobre el PIB que ahora Polonia va a ofrecer, esto tiene que ver porque Polonia se prepara para reemplazar a Ucrania en el campo de batalla, y esto no lo digo yo, ya analistas, expertos, politólogos, expertos en el sector militar ya están comenzando a hablar, y esto entendiendo el contexto de que ya Ucrania está básicamente, o sea, en términos militares no falta ya nada para que Ucrania pierda la guerra en toda regla, ¿no? Y ya analistas militares han comenzado a decir, hey, la OTAN puede usar ahora a Polonia como la próxima Ucrania, ¿eh? Es una posibilidad. Y bueno, uno de los analistas que yo quiero mencionar es el columnista Drago Bosny. Él sostiene que las élites estadounidenses están ansiosas por provocar ahora un conflicto que conduzca a el empuje de Polonia en una confrontación directa con Rusia. Entonces, cito textualmente lo que dice Drago: Polonia está entre los primeros elegidos por Occidente, dado que Kiev va a sufrir una derrota aplastante. Entonces, Varsovia está desarrollando activamente sus propias estrategias militares en preparación para un futuro conflicto con Rusia apoyado por la OTAN. Entonces, tiene sentido, Nancy, que entonces ellos estén invirtiendo el 4% de su PIB en el sector militar, en este tema de apoyar a Ucrania en la operación Escudo del Este, que esto también es otra locura, lo explicábamos ayer. Y en base a esto, Polonia ha insistido que va a estar activamente en esta operación, sobre todo en la frontera, ¿no? Y pues se sabe que Polonia ha tomado medidas activas en el tramo fronterizo
Incluso las declaraciones del jefe del Estado Mayor polaco, quien dijo que Varsovia comprará 800 misiles capaces de alcanzar objetivos a una distancia de hasta 900 kilómetros, suficientes para pues llegar a territorio ruso. Se sabe que Polonia cuenta con más de 500 sistemas HIMARS y 288 lanzadores Kumo, además de decenas de misiles de mediano y alto alcance por cada plataforma, ¿no? Aunque el complejo militar polaco no es nada bueno, allí entraría la industria militar estadounidense. Aunque Estados Unidos actualmente no tiene capacidad para proporcionar tal cantidad de equipo, porque estamos hablando, y lo vemos por la comparación que hacía en el primer bloque, o sea, estamos hablando de un ejército pequeño, 150,000 soldados, a un poder militar gigantesco con 2.300.000 soldados. Entonces, esta diferencia tan abrupta tendría Polonia que tener arsenal pesado militar, pero estoy hablando que algo insostenible, y Estados Unidos no tiene la capacidad como para enviar todo ese armamento a Polonia, ¿no? Allí entraría también la OTAN, ya Ucrania completamente perdida, sería desplazada, destruida, olvidada, y entonces es una posibilidad. Analistas ya lo van asomando, ¿no? Es una posibilidad que entonces Polonia sea el nuevo foco para seguir con esta estrategia de expansión de la OTAN, o su nombre original, empuje hacia el este. Vamos a ver la última parte del informe y hacemos las consideraciones finales. En un contexto histórico, el papel de los mercenarios nunca ha sido tan claro como en Ucrania. Maquiavelo, el célebre estratega renacentista, los describía como ambiciosos, disolutos, propensos a la discordia, pendencieros con los amigos y cobardes con el enemigo, traicioneros y malvados. Estas palabras parecen ser tan relevantes hoy como lo fueron hace siglos, especialmente cuando se observa el comportamiento de las tropas extranjeras en Ucrania. A pesar de sus habilidades militares, muchos de estos combatientes carecen de la motivación y la disciplina necesarias para soportar el calor de la batalla contra un enemigo. El campo de batalla en Ucrania se ha convertido en una arena de prueba para los últimos desarrollos militares de Occidente. Prototipos de armas avanzadas, como los misiles Iris-T-D y los sistemas de defensa aérea Ster-Stryk, han sido desplegados en territorio ucraniano con la esperanza de frenar el avance ruso. Sin embargo, como se ha visto repetidamente, el ejército ruso ha demostrado una capacidad superior para neutralizar estas amenazas. Un ejemplo notable de esto ocurrió en mayo del año pasado, cuando un ataque con misiles rusos destruyó una batería completa del sistema de defensa aérea estadounidense Patriot en Kiev. Según fuentes del Estado Mayor ruso, 5 lanzadores, un vehículo del cuartel general y un cargador fueron destruidos en el ataque, matando alrededor de 40 oficiales estadounidenses que operaban el sistema. A pesar de estos fracasos, Occidente sigue enviando a sus mejores hombres a Ucrania. Las Fuerzas Especiales Británicas, SAS, por ejemplo, han sido avistados en varias zonas de combate, incluyendo la región de Kursk. Otros países como Francia y Turquía también han enviado unidades de élite para apoyar al ejército ucraniano. Los franceses en particular han desplegado al 13º Regimiento de Fuerzas Especiales y al 2º Regimiento de la Legión extranjera, ambos involucrados en operaciones militares clave. Sin embargo, a pesar de su experiencia, estas fuerzas también han sufrido grandes bajas en manos de los rusos. Y así,
El conflicto en Ucrania no solo ha traído a mercenarios y soldados profesionales, sino que también ha expuesto a las tropas extranjeras a las capacidades tecnológicas avanzadas del ejército ruso. Los drones rusos, en particular, han jugado un papel crucial en la localización y destrucción de las posiciones enemigas. Consideraciones finales, Nancy. Sí, en esta parte del video se hacía referencia a dos, por un lado está el sistema de misiles Iris-T y por el otro hacían referencia al Star Trek. Se han ufanado desde Occidente del uso de estos en el campo de batalla ucraniano, ¿no? Y entonces, para tener una idea a qué se enfrenta el oso en estos casos, vamos a dar unas pinceladas, unos detalles básicos sobre los mismos. En el caso del Iris-T es un sistema de misiles desarrollado por Alemania, que se originó como un misil tierra-aire de corto alcance, pero que ha venido evolucionando en varias versiones para cumplir los diferentes roles, incluyendo los sistemas de defensa aérea, tierra-aire. Dentro de sus características técnicas está la guía de precisión, utiliza un sistema de guía pasivo basado en imágenes infrarrojas, lo que le permite identificar y seguir con precisión los objetivos en el vuelo. De igual manera tiene un alcance que varía entre 10 y 40 kilómetros dependiendo de la versión a la que estemos haciendo referencia. Es multiuso, no solo puede ser lanzado desde aviones de combate, sino que en su versión terrestre puede integrarse a sistemas de defensa aérea modulares. Eso con respecto al caso del Iris-T. Con respecto al sistema de defensa aérea Star Trek, es un sistema de defensa aérea británico de corto alcance, diseñado para derribar aviones, helicópteros de alta velocidad y drones, así como drones y misiles. Tiene aspectos claves como lo son la velocidad supersónica, sistema de guía por láser, cargamento de 3 dardos, portabilidad, un alcance que tiene nada más 7 kilómetros, que esto se convierte en una de las desventajas del mismo, de hecho. Además bueno, dentro de este campo de las desventajas está el tema del alcance limitado por el tema de los 7 kilómetros, pero además la dependencia del operador. Es decir, esto es un poco lo que han venido a mostrar ellos como lo que le estábamos enviando a Ucrania y bueno, y sistemas que unido a los Patriot ya han sido devorados por el oso y nosotros aquí se los hemos presentado. Sí, yo quisiera reforzar, Nancy, lo que nos comentaste del gasto excesivo en el sector militar de Polonia, ¿no? Porque el primer ministro polaco ha anunciado que el proyecto denominado Escudo del Este comenzará a construirse a finales de este año, es decir, en diciembre. Los trabajos durarán 4 años, imagínate esto, 4 años, y contarán con financiación europea. Esto lo dijo el primer ministro polaco, ¿no? Entonces, este ministro dice que Polonia está haciendo lo necesario para acelerar los esfuerzos para reforzar la defensa de las fronteras orientales de Polonia con Rusia y Bielorrusia. El primer ministro Donald Tusk declaró esta semana que la construcción del llamado proyecto Escudo del Este comenzará, pues, como ya mencioné, a finales de este año. Esto incluirá construcción de fortificaciones militares y otras medidas de defensa, barreras físicas, sistemas de vigilancia en el espacio aéreo de última generación y equipos y sistemas electrónicos. Los primeros ejercicios de prueba de los elementos de la construcción comenzaron en el campo de entrenamiento militar de Orsisk, en el noreste de Polonia. Las fortificaciones aparecerán a lo largo de los 800 kilómetros de frontera. Allí es donde, según
el gobierno polaco son necesarias y pues se prevé la construcción en el menor tiempo posible. Ellos estiman 4 años. Entre los ejercicios militares desplegados en estos escenarios está el cruce, y esto, mire, esto es importantísimo. Dentro de los ejercicios militares ya se han planteado ellos el cruce de la frontera, y esto es grave porque esto es directamente, Nancy, una amenaza a Rusia. Es una amenaza directa y no hay eufemismo, no es que no, es que puede ser, nos parece, no, ahí están diciendo claramente que van a pasar la frontera, ¿no? Lo que inmediatamente eso se convertiría en una confrontación directa con Rusia y pues sería una guerra directa, ¿no? Entonces, para darles las últimas actualizaciones de lo que ha declarado el gobierno polaco. Además, intento de superar zanjas antitanques, barrera de erizos, establecimiento de contacto y fuego, intento de sortear la barrera. Tusk estuvo en el lugar de los propios ejercicios junto con el primer viceministro y el ministro de Defensa del país. Polonia se une a varios de otros miembros de la OTAN en el lanzamiento de iniciativas en esta operación Escudo del Este para reforzar las fronteras con Rusia. Los estados bálticos de Lituania, Estonia y Letonia iniciaron recientemente construcción de la llamada línea de defensa del Báltico, y Tusk también señaló que Finlandia participará en este proyecto. Parece, Nancy, que la ventana que abre los analistas internacionales en estos últimos días sobre Polonia como una nueva Ucrania no están descabelladas, ¿no? Según todo este panorama que estamos viendo. Sí, así es. Y además a eso yo quería agregar una cosa, un hecho que se generó en julio de este año, que fue una reunión entre Zelensky y Donald Tusk. A propósito de esta reunión, ellos firmaron un acuerdo que entre ellos mismos catalogaban como un acuerdo militar sin precedentes. Un acuerdo militar sin precedentes entre las dos naciones que contempla la formación, el entrenamiento de una nueva unidad militar ucraniana de voluntarios, la Legión Ucraniana en territorio polaco. Eso entre las cosas que se dejaron ver sobre esto. Es decir, reafirmando el compromiso, no solamente con el escenario de guerra, sino además ellos estrechando relaciones. Esto, por supuesto, que se concatena totalmente con lo que tú estás planteando, esta posibilidad de que Ucrania le ceda el testigo a Polonia. Cada hecho, cada cosa, cada pieza en este rompecabezas va encajando en ese sentido y se conecta perfectamente con ese planteamiento que tú bien has expuesto, realizado por analistas internacionales a propósito de cómo se viene viendo y cómo se van moviendo estas piezas en el rompecabezas. Y además también está la parte de Bielorrusia, ¿no? Porque hay bastante tensión también en esa frontera. Y además el propio ministro de Defensa polaco el día de ayer afirmó que más de 60 militares polacos han resultado heridos en la frontera con Bielorrusia, y pues esto nos da cuenta de las tensiones tan brutales que se están tendiendo en la frontera, ¿no? de ambas zonas. El número de militares involucrados corresponde a un poco más de 60. Actualmente hay una situación que empeora, esto lo dice el ministro de Defensa polaco, y añadió que según Polonia se han registrado más intentos de cruce ilegal de la
frontera con Bielorrusia durante todo este año. Digamos que, bueno, una justificación que Polonia está usando allí, el gobierno bielorruso no ha confirmado esto, de que hayan cruzado la frontera, ni tampoco que migrantes desesperados huyendo estén cruzando por la frontera bielorrusa. Esto lo está diciendo el ministro de Defensa polaco, y pues refiriéndose a 60 soldados que han sido heridos en la frontera, ¿no? Entonces hay tensiones en ambos lados y aún así, pues ellos en esta estrategia de escudo del este, no solamente ellos tienen contemplado Rusia, sino también su aliado, Bielorrusia, ¿no? Entonces esto es una situación bastante compleja, bastante delicada. Ahora hay que esperar a ver qué dice Vladimir Putin, Nancy, sobre esta situación. Sí, ahí es muy importante el papel de Bielorrusia, porque evidentemente Bielorrusia tiene una historia de cooperación con Rusia que nosotros hemos bien tocado en este espacio, y que además en este contexto actual ha dejado claro, ha sido muy tajante Lukashenko en ese sentido. Él ha manifestado su apoyo, pero además ha sido claro en que si tocan su territorio, si lo provocan, va a accionar. Pero no solamente lo ha hecho en términos discursivos, sino además ellos han hecho ejercicios conjuntos, se ha trasladado armamento, o sea, hay toda una realidad al respecto de esto, no es solamente discursivo. Y además que dijo que tenía la autorización del presidente Vladimir Putin para utilizar armas nucleares. Así es. Esos titulares. Bueno, veremos, amigos de Prensa Alternativa, qué actualizaciones se dan con respecto a Polonia en esta semana. Por supuesto, nosotros desde acá estaremos informando todo lo que esté sucediendo. Gracias, Nancy, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti también, Mirelvis, y gracias a todos los usuarios que nos acompañan. Los invitamos a compartir los contenidos, a seguir revisándolos, comentando, y nos vemos en una próxima oportunidad. Como siempre, amigos de Prensa Alternativa, los leemos en los comentarios. La invitación para que se suscriban a nuestra comunidad y sean parte de la Patria Grande. Yo soy Mirelvis Gutiérrez y será hasta una próxima oportunidad.